Los hechos de violencia ocurridos en Guerrero obligaron al Estado mexicano a reconocer la debilidad institucional en algunos estados, resultado de la filtración del narcotráfico en el poder político. Hoy que el tema de la seguridad pública es un tema que está en el ánimo de la sociedad, más bien está en la preocupación de la sociedad mexicana, cuando advertimos señales de debilidad institucional en algunas partes de nuestro territorio, del territorio nacional. El llamado del presidente a fortalecer las instituciones es un paso fundamental para la reconstrucción de la paz social. No obstante, es necesario que dé resultados concretos. Me llamó la atención y que hace mucho que no se veía cuando un presidente llama y dice tenemos debilidad de las instituciones, pero le falta señalar culpables. Incluso sean de su propio equipo, incluso sean de su propio partido. Pero le falta fincar responsabilidades a los miembros de la federación, gobernadores y presidentes municipales. Pero sobre todo le falta un gobierno de resultados que estamos esperando los mexicanos ver para creer en el presidente y también en las instituciones. Pero, ¿cómo salir de la crisis de la debilidad institucional? Ulises Corona, analista político, consideró que se tienen que hacer cambios fundamentales y estratégicos en la forma de gobernar desde el Ejecutivo. Las instituciones pueden gobernar cuando hay capacidad de decisión. Es decir, la capacidad de gobierno es que puedan decidir, que no tengan las manos atadas y puedan decidir. Voy a poner un ejemplo. Cuando un gobernador no puede decidir es porque tiene las manos atadas. Incluso atadas por el crimen organizado, incluso atadas por el crimen, los delincuentes de cuello blanco. Lo mismo pasa con los presidentes municipales. ¿Qué se requiere además? Se requiere una visión de Estado. Se requiere una visión de Estado con transparencia y con rendición de cuentas. Se requiere una impartición de justicia expedita y justa, pero también igualitaria. Para la oposición, salir de la crisis y fortalecer a las instituciones es una labor corresponsable de los 3 niveles de gobierno. Es fundamental hacer una revisión exhaustiva para identificar y actuar en caso de criminales que se encuentren infiltrados en los niveles de gobierno. Primero, por supuesto, el gobierno tiene que verificar que dentro de sus propias filas, el gobierno federal, pues no exista ningún tipo de infiltración del crimen organizado. Y segundo, pues por supuesto exigir a los gobiernos estatales y municipales que hagan exactamente lo mismo, ¿no? Para que de esa manera pues podamos tener el combate a la delincuencia como una estrategia del Estado mexicano. Señaló que mientras los estados y municipios no cumplan con su parte, cualquier acción que haga el gobierno federal será insuficiente. Ahí hay que también pedirle al gobierno federal que presione dentro, por supuesto, del respeto al federalismo y de sus propios ámbitos de competencia, pero que presione a los gobiernos estatales y municipales para que verdaderamente limpien, depuren sus órganos de procuración de justicia y sus policías y de esa manera pueda ser efectiva una estrategia integral contra el crimen organizado. El caso del alcalde José Luis Abarca, hoy prófugo y señalado por sus vínculos con el narcotráfico, puso al descubierto la vulnerabilidad del poder municipal. Los órdenes municipales de gobierno son los más vulnerables ante quedar impregnados por el crimen organizado. Entonces parece ser que el gobierno municipal es muy vulnerable ante esto. Coincidieron en que es fundamental actuar de inmediato, ya que el debilitamiento de las instituciones merma la paz y el beneficio social, así como la capacidad del gobierno. En la Cámara, Raúl Carreño, Carmen Cudiño, Efecto Noticias.